¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es 24 de noviembre. La crisis de deuda aterriza en Alemania. La garantía de sus bonos de deuda han dejado de ser un reclamo porque los intereses, la rentabilidad que ofrecen son muy bajos para los inversores. Ayer el Tesoro alemán fracasó en su intento de colocar deuda en los mercados y solo consiguió vender el 62% de lo que pretendía. El revés al país de Angela Merkel ha ayudado a que nuestra prima de riesgo y la italiana se desfilen. La Comisión Europea empieza a plantear las formas posibles en las que se podrían emitir eurobonos y vender así una única deuda de todos los Estados miembros. Y durante 2 horas el presidente electo Mariano Rajoy y el presidente en funciones José Luis Rodríguez Zapatero iniciaban ayer por la tarde la primera de las reuniones para el traspaso de poderes. Hablaron de la situación económica en la zona del euro, de la presión de los mercados en las emisiones de deuda española y del próximo Consejo Europeo de la Unión Europea al que acordarán una postura conjunta antes de su celebración el 9 de diciembre. Volverán a reunirse. Ahora Andalucía es el lema que acompañará al Partido Popular hasta las elecciones autonómicas de marzo. Tras la victoria en las municipales y en las generales del pasado domingo, aún queda un tercer asalto: alcanzar el gobierno de la Junta de Andalucía y el proyecto más importante de Javier Arenas. Si la aportación del PP andaluz a la victoria de Mariano Rajoy ha sido decisiva, el próximo presidente del gobierno pondrá al partido a disposición de Arenas para que confirme la mayoría absoluta que se desprende de los últimos resultados. Arenas anunció ayer que el PP celebrará su Congreso Nacional en Sevilla. Adelantó que será entre el 17 y 19 de febrero. Seguimos en Andalucía. Por cuarta vez la juez que instruye el caso de los seres fraudulentos, Mercedes Alaya, requiere a la Junta la copia íntegra y compulsada de los expedientes de las prejubilaciones. Se trata de notas manuscritas y borradores que a su juicio pueden contener información relevante para la causa. No es la única información que echa falta a Alaya. Exige que le informen de las cuantías abonadas a 12 de los 72 supuestos intrusos que se beneficiaron de prejubilaciones en empresas donde no trabajaron nunca. Y hablamos de otro asunto muy importante y que es la lacra social de este siglo, la violencia de género, ya que mañana se celebra el Día Internacional contra la Violencia Machista. Precisamente una mujer muy grave ha sido tras recibir 3 hachazos de su pareja en Salamanca esta mañana. Un viandante que me dio resultó herido leve. La víctima tiene 66 años y mantenía relaciones con su agresor desde hace 2 años. Este acababa de adquirir el hacha porque llevaba aún el precio colgando. La discusión se produjo al parecer por un ataque de celos. Se lo contamos a continuación, pero antes vamos a saludar a Hugo, que como cada noche nos trae toda la información deportiva de la jornada. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Muy buenas noches, Anabel. Cosas muy buenas porque los equipos españoles, en este caso el Valencia, conseguía un rotundo 7-0 en la noche de ayer y pasar a la próxima eliminatoria. Eso sí, tiene que ser ante el Chelsea. El máximo goleador 3 goles lleva y el máximo goleador de los valencianos es Soldado en esta competición. El Málaga Club de Fútbol juega nuevamente la próxima semana. En este caso, la jornada también es de lunes. El equipo malaguista, que ya jugó en esta ocasión, tiene un denominador común: Santi Cazorla, que le costó 19 millones de euros ante el Villarreal, el próximo rival del Málaga el lunes. Y en la segunda división tenemos un duelo andaluz que se va a disputar en el Colombino de Huelva el sábado a las 6 de la tarde contra el Jerez Club Deportivo. Los de Álvaro Cervera tienen la posibilidad de no contar con Juan Villar debido a que tiene unas molestias y es uno de los referentes de la plantilla del conjunto nubense. Y en el máster que se está disputando en Londres, ahí tenemos a una gran figura como es David Ferrer, que conseguía derrotar a Novak Djokovic. En este caso Ferrer conseguía por el 6-3, 6-1 vencer al número 1 del tenis mundial y así tener casi pie y medio en las semifinales. Todo esto y mucho más adelante. Ahora, como siempre, vamos a hacer un breve repaso por otros asuntos de esta jornada.
La Junta de Andalucía pide al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, 10 millones por el metro. Le reclama 2 años y medio después, lo que no hizo con Monteseirín. Rechazo frontal de los funcionarios al decreto de reordenación del sector público andaluz. CESIF y SAFJA organizan concentraciones independientes en toda Andalucía. Diez años cumple el Festival Internacional de Magia Hocus Pocus de Granada. Ilusionistas de todo el mundo estarán estos días en la ciudad de la Alhambra. Tres días después de la victoria y durante 2 horas, el presidente electo Mariano Rajoy y el presidente en funciones José Luis Rodríguez Zapatero iniciaban ayer por la tarde la primera de las reuniones para el traspaso de poderes. En un encuentro en el Palacio de la Moncloa hablaron de la situación económica en la zona del euro, de la presión de los mercados en las emisiones de deuda española y del próximo Consejo Europeo de la Unión, para el que acordarán una postura conjunta. Antes de su celebración, el 9 de diciembre, volverán a reunirse. Los dos políticos hicieron un repaso general de la situación económica del país, en especial del castigo que están sufriendo las emisiones de deuda española por parte de los mercados debido a los elevados tipos de interés que debe pagar el Tesoro español. El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente electo, Mariano Rajoy, pusieron en marcha el traspaso de poderes con una reunión de 2 horas en Moncloa, a solas y sin cámaras por medio. El encuentro, centrado en la crisis económica y financiera, se había cerrado en una charla que los dos mantuvieron por teléfono el lunes pasado. Horas antes se habían citado en el mismo sitio el ministro de la Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, y la dirigente del PP, Soraya Sáez de Santamaría, que volverán a reunirse este viernes. No está fijado aún el próximo encuentro entre Zapatero y Rajoy, pero es seguro que será antes del Consejo Europeo de Bruselas del próximo 9 de diciembre para pactar la posición que mantendrá en esa cumbre el aún presidente en funciones. Los dos equipos, que seguirán manteniendo contactos a lo largo de las próximas semanas, han estudiado el calendario del traspaso de poderes y han analizado la documentación que el Gobierno en funciones entregará al PP, punto clave, según el partido de Rajoy, para aprobar los primeros ajustes. Los eurobonos o la emisión de deuda de forma conjunta en la zona euro comienzan a ganar en peso en los debates de la Comisión Europea. Su presidente, Durão Barroso, sostiene que esta iniciativa produciría beneficios sustanciales en el combate contra la crisis de deuda, estabilizaría los costes de financiación de los Estados miembros y aumentaría la resistencia de los bancos. Esta opción supondría además que Bruselas pasaría a tener un mayor control de los presupuestos de cada país para reforzar la gobernanza económica de la eurozona. De las 3 opciones que propone Bruselas para emitir eurobonos, en la primera, la única que no exige una reforma del tratado, porque cada país avalaría su cuota correspondiente. Las otras 2 alternativas sí exigen una reforma del tratado, porque hacen a los países de la eurozona responsables de pagar las deudas de otros. Merkel no da su brazo a torcer. La canciller alemana defiende su línea frente a la crisis europea ante el Parlamento. En ese foro volvió a rechazar los eurobonos e insistió en su idea de que se requieren modificaciones de los tratados europeos. Merkel calificó de lamentable e inadecuado que la Comisión Europea haya puesto los eurobonos en el centro de la discusión. Durante el debate parlamentario sobre los presupuestos alemanes, negó que la colectivización de la deuda ayudara a superar los problemas estructurales de la Unión Monetaria, algo que a su juicio no puede funcionar. Tampoco aceptó la idea de aumentar la capacidad de acción del BCE para comprar deuda soberana, como reclaman algunos países europeos. Por el contrario, apostó por la independencia del Banco Central Europeo y su única función, la defensa del poder adquisitivo del euro. La zona euro ya está en recesión. Así lo afirma el Instituto Internacional de Finanzas, IIF, en su informe sobre las perspectivas económicas mundiales. La asociación bancaria asegura que la situación ha empeorado en el último mes hasta caer en una nueva recesión que provocará una contracción de la economía europea del 1% de su PIB en 2012. De acuerdo con el IIF, que engloba cerca de 400 entidades financieras de todo el mundo, esta nueva recesión provocará una ampliación de los déficits presupuestarios y debilitará la calidad de los activos financieros aún más en la zona euro.
Para el último trimestre del año 2011, el IIF pronostica una contracción del 2% a consecuencia de la escasez del crédito y los ajustes fiscales. La agrupación de banqueros insistió en que el Banco Central Europeo es la única institución capaz de ofrecer apoyo realista en las próximas semanas y precisó que es probable que la política expansiva del BCE continúe en su siguiente reunión de diciembre. Eso sí, como notas positivas, el estudio destacó la creciente demanda de los mercados emergentes dentro de la economía mundial, lo que calificó como salvavidas. Y ayer la crisis de deuda aterrizó en Alemania, ya no sale tan rentable invertir en su deuda. El Tesoro del país solo consiguió colocar el 62% de lo que se pretendía debido a la bajísima demanda. El revés al país de Angela Merkel ha ayudado a que nuestra prima de riesgo y la italiana se desinflen. El IBEX frena su desplome del 7% en 3 días. El selectivo español mantenía en los primeros compases de la sesión el rebote de la apertura, eludía los números rojos y subía el 0,70% en línea con el resto de mercados europeos, que también cortaron la espiral bajista. Ayer Alemania, incapaz de colocar toda la deuda prevista, agravó los temores al contagio de la crisis de deuda, pero al mismo tiempo dio un ligero respiro a las primas de riesgo europeas. Así, la de España comenzaba la sesión en 446 puntos básicos, 20 menos que ayer a esta hora y 3 menos que al cierre, debido al repunte de la rentabilidad del bono germano. Su rendimiento a 10 años rebasaba ayer el 2%, debido a la mala colocación que tuvo en el mercado la emisión del Tesoro alemán, que solo pudo colocar el 62% del total. Y seguimos hablándoles de economía, en este caso del sector inmobiliario, y es que este jueves el Instituto Nacional de Estadística nos ha vuelto a dejar nuevos datos acerca de las hipotecas. Importante caída de las hipotecas en septiembre. Se firmaron un 42% menos que un año antes. En total, 30.800 hipotecas registradas en este mes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Son 17 meses consecutivos de descenso del número de hipotecas. Comparado con un mes antes, las hipotecas subieron un 5%. Aún así, es el segundo dato más bajo desde 2003. El importe medio del crédito para vivienda es de 112.000 euros, un 6,3% menos que un año antes, aunque algo mayor a lo que los clientes pidieron en agosto. Y el interés medio, el 4,31% por un plazo de 21 años. La mitad de las hipotecas las concedieron los bancos. El descenso del número de hipotecas se ha producido en toda España. Las caídas más importantes, superiores al 60%, han sido en La Rioja y en Asturias. Ahora Andalucía es el lema que acompañará al Partido Popular hasta las elecciones autonómicas del mes de marzo. Tras la victoria en las municipales y en las generales del pasado domingo, aún queda un tercer asalto: alcanzar el gobierno de la Junta de Andalucía y el proyecto más importante de Javier Arenas. Si la aportación del PP andaluz a la victoria de Rajoy ha sido importante, el próximo presidente del gobierno pondrá el partido a disposición de Arenas para que confirme la mayoría absoluta que se desprenden de los últimos resultados. Arenas anunció ayer que el Partido Popular celebrará su Congreso Nacional en Sevilla. Adelantó que será entre el 17 y el 19 de febrero próximos. La provincia de Sevilla será clave para que los populares consoliden la ventaja de 9 puntos sobre el PSOE. La debacle del 20N del PSOE reaviva los conflictos internos. La dirección provincial de Jaén, que preside Zarrías, propone una gestora local, mientras la ejecutiva de Málaga se atrinchera ante las peticiones de cese. Por su parte, Manuel Chávez se ha mostrado partidario que el proceso que va a abrir el PSOE para elegir un nuevo secretario general en sustitución de José Luis Rodríguez Zapatero participe en varios candidatos y se produzca un debate. Pero al PSOE andaluz no le ha gustado nada que Manuel Chávez haya manifestado su deseo de seguir como presidente federal del PSOE. Consideran que no es el momento ahora de repartirse los cargos, cuando además ni siquiera se sabe quién o quiénes optarán a la Secretaría General del partido en el Congreso del mes de febrero. El PSOE está todavía en un estado de conmoción por los pésimos resultados del pasado domingo, y lo primero que están intentando trasladar a los suyos es que la segunda derrota consecutiva cosechada en Andalucía es un punto de partida para remontar en las autonómicas. Todo ello lleva implícito como telón de fondo la honda preocupación por perder Andalucía que impera en la mayoría de los dirigentes.
Y el caso de los expedientes irregulares que afectan a la Junta de Andalucía da un paso más, y es que la juez que instruye el caso vuelve a pedir por cuarta vez a Empleo 84 informes del Fondo de Reptiles. En concreto, Mercedes Alaya pide la copia íntegra y compulsada de los expedientes relacionados con la trama de prejubilaciones irregulares subvencionadas por esta administración. Se tratan de 84 informes completos sobre ayudas a empresas y ayuntamientos sufragados con el llamado Fondo de Reptiles. En un nuevo auto, la magistrada vuelve a quejarse de que el gobierno andaluz no le entrega toda la documentación, puesto que, como este reconoce, no existe un expediente administrativo propiamente dicho por cada ayuda concedida. Además, otra información apunta a una nueva ramificación de la trama de subvenciones irregulares, y es que, según se apunta, dos hijos de José Caballos y José Antonio Viera, la empresa Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, una de las sociedades del entorno de José Enrique Rosendos, concejal socialista del Pedroso, y que montó un conglomerado empresarial que recibió casi 14 millones de euros del Fondo de Reptiles. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró recientemente ilegal otra ayuda de 600.000 euros comprometida en noviembre de 2007 para esta empresa con cargo al Fondo de Reptiles. La Junta no llegó a abonar el dinero y los administradores pusieron una reclamación en los juzgados. La decisión del tribunal ha sido concluyente. Declara nula de pleno derecho la ayuda por tramitarse sin procedimiento alguno. Es la segunda de este tipo que ha emitido en pocos días. La primera de ellas, por el mismo importe, también tenía como beneficiaria otra de las empresas del Círculo de Rosendo, Tierra Virgen de Alimentación. Según el auto de Alaya, este conglomerado empresarial recibió 13.760.000 euros de la Junta mediante el mismo sistema. Y el decreto de reordenación del sector público andaluz trae de cabeza a la Junta de Andalucía tras las sentencias que anulan sendos traspasos de funcionarios, denunciado por los propios sindicatos de los funcionarios. La Junta contraataca por revelarse paralizado el concurso de traslados de los empleados públicos andaluces, una rebaremación que afecta a 12.000 funcionarios. CESIF y SAFJA ya han organizado concentraciones independientes en todas las capitales de provincia de Andalucía. Con estas protestas se pretende expresar su rechazo frontal por el hecho de que el concurso no se resuelve en el plazo legalmente establecido. El gobierno andaluz ha cambiado este concurso con el argumento de cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que iguala la antigüedad en el empleo público de funcionarios de carrera e interinos. A los funcionarios ya se les había adjudicado una plaza provisional que ahora se modificará tras la nueva puntuación entre el tiempo trabajado e interino. El eslogan de estas movilizaciones es Resolución ya. Con estas manifestaciones se levanta la veda del temor que tenían los funcionarios andaluces cuando en su día se denunció que estos tenían miedo a manifestarse. Los funcionarios de la Junta de Andalucía se concentraban el pasado sábado ante el Palacio de San Telmo para recordar el primer aniversario de la macromanifestación que protagonizaron en Sevilla en contra de la que denominan ley del enchufismo. También un año después se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha puesto en cuestión la reordenación del sector público impulsada por el gobierno andaluz, primero mediante decreto y luego a través de una ley aprobada en el Parlamento Autonómico. Lo ha hecho al dictar dos sentencias sobre el recurso planteado por una asociación de empleados de la Junta, que consideró vulnerados sus derechos por el decreto que integró a más de 500 trabajadores del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras en un nuevo organismo, una agencia creada en el proceso de reestructuración decidido por el gobierno autonómico. También el Tribunal Superior de Justicia paraliza el traspaso de 2.100 empleados de fundaciones y entes externos de la propia Junta. La Sala de lo Contencioso Administrativo recordaba la nulidad del decreto sobre la base de que con su aplicación la Junta confiere condición y potestades de empleados públicos a trabajadores que ella misma había ido contratando sin exigir los requisitos de acceso a la Administración que se piden a todos los funcionarios: publicidad de las convocatorias, capacidad y mérito. Por ello, según el tribunal, este decreto vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios y la Junta ha actuado con desprecio hacia el Estado de Derecho. Son conclusiones rotundas y graves que cuestionan una de las medidas políticas más relevantes adoptadas por el gobierno andaluz en los últimos años y avalan las protestas y movilizaciones de un amplio sector del funcionariado contra la ley de reordenación. Y la Junta de Andalucía pide ahora al actual alcalde, el popular Juan Ignacio Zoidón, 10 millones de euros por el metro de Sevilla. Lo hace ahora y no antes, cuando gobernaba en la capital hispalense socialista Monteseirín. Por su parte, el gobierno de Zoidón ya ha recordado en varias ocasiones los casi 8 millones que la Junta debe al ayuntamiento sevillano en concepto de IBI.
La Junta de Andalucía le pide al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, 10 millones por el metro. Le reclama 2 años y medio después lo que no hizo con Monteseirín en concepto de gastos de explotación pendientes y comprometidos por los municipios beneficiados por el paso del suburbano. Esta es la principal reclamación que hará la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón, al alcalde Juan Ignacio Zoido en el encuentro que mantendrán el lunes en el marco de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración para la Construcción y Puesta en Funcionamiento de la infraestructura. Los ayuntamientos deben afrontar el 25% de los gastos, ya que el pasajero solo paga una parte de los mismos con su billete. Sin embargo, llama la atención que el gobierno andaluz no reclamara esta cantidad al anterior regidor, Sánchez Monteseirín, del mismo color político que la Junta. El gobierno local no tiene constancia de dicha cantidad, fijada en un convenio que fue firmado por el anterior equipo de gobierno, y Zoido ha recordado ya en varias ocasiones los casi 8 millones que la Junta debe al ayuntamiento en concepto de IBI. Una mujer muy grave tras recibir 3 hachazos de su pareja en Salamanca. Un viandante que medió resultó herido leve. La víctima tiene 66 años y mantenía relaciones con su agresor desde hace 2 años. El agresor acababa de adquirir el hacha porque llevaba aún el precio colgando. La discusión se produjo, al parecer, por un ataque de celos. En esta calle de Salamanca ocurrieron los hechos. Una mujer de 68 años se encuentra en estado muy grave después de recibir un hachazo en la cabeza propinado por su pareja sentimental, un hombre de 66 años que ha sido detenido. En el suelo pueden apreciarse todavía restos de sangre. La mujer fue trasladada en una ambulancia a este hospital de la capital salmantina, donde permanece en estado muy grave. La agresión se produjo sobre las 20:45 horas de ayer. El presunto agresor fue detenido minutos más tarde, cerca del lugar, por una patrulla de la Policía Nacional que se había trasladado hasta allí después de que el hombre fuera retenido por unos viandantes. En el suceso resultó también herido en una mano un transeúnte que, al ver lo ocurrido, intentó interponerse entre el agresor y la mujer. Al parecer, la pareja de nacionalidad española llevaba unos años conviviendo. Pues precisamente mañana viernes se celebra el Día Mundial contra la Violencia de Género y para recordarlo, un grupo de mujeres perteneciente a un curso de defensa personal han dado 1000 golpes defensivos para vencer la violencia machista. Quieren con ello tratar de congelar en 53 el número de las fallecidas a manos de sus maridos o parejas en lo que va de año. Este grupo de mujeres pertenecientes a un curso de defensa personal dirigido a chicas universitarias han practicado 1000 golpes para vencer a la violencia de género y tratar de congelar en 53 el número de mujeres fallecidas a manos de sus maridos o parejas este año. Con motivo del Día Mundial contra la Violencia de Género, que se celebra este viernes, cada integrante del curso Chicas Seguras, como Natalia Olmo, ha querido dar 1 millar de golpes de carácter defensivo para animar a las mujeres que sufren malos tratos a que no vivan en silencio y denuncien a sus agresores. Y lo que se ha de intentar es que no haya ningún golpe más y que ellas no vivan en silencio, que denuncien. Y por eso un poquito nosotras estamos aquí, para ayudarlas y para apoyar a todas aquellas que sufren malos tratos y que quizás nosotros no lo conocemos. Estas clases, como nos explica el profesor Javier Fortuño, son una forma activa de celebrar el Día contra la Violencia de Género. Pero nosotros tenemos una actitud firme y clara y sabemos que ellas mismas de momento pueden ser capaces de defenderse y de autoprotegerse. En series de 10 golpes, las alumnas han realizado una muestra de los movimientos aprendidos durante sus clases, que incluyen patadas circulares al costado de un oponente que se encuentra enfrente y patadas defensivas desde el suelo para conseguir levantarse y escapar. Y en Andalucía, 4 de las víctimas por la violencia de género en lo que va de año son de Almería. Desde la Diputación almeriense se ha rendido homenaje a estas mujeres en una jornada en la que se pone el acento a esta lacra social y su erradicación. El municipio de Fines ha sido el lugar escogido por la Diputación Provincial para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El presidente de la institución, Gabriel Amat, ha recordado a Carmen, Rosa, Arantxa y Salud, las 4 mujeres que este año han perdido la vida a manos de sus parejas. Por ellas se leerá un manifiesto en el que se condenará, al igual que en otras provincias andaluzas, este tipo de conductas violentas hacia las mujeres. Gabriel Amat ha asegurado que las administraciones tienen la obligación de buscar los medios para evitar que se den estos casos. Cuando vemos un informativo, cuando leemos en cualquier periódico o oímos en cualquier emisora otra víctima más,
en ese momento nos sentimos todos como si fuéramos esa víctima. Pero la verdad es que desde principio, desde una forma que hay inicio de malos tratos, las autoridades tienen la obligación, cuando hay una denuncia, de poner todos los medios para que eso no se vuelva a producir más. En la actualidad, la Diputación Provincial cuenta con distintos servicios para atender a las mujeres que se encuentran en esta situación a través de pisos tutelados, teléfonos de atención a las víctimas y el Centro de Atención Inmediata, que este año ha atendido a un total de 75 mujeres en la provincia. Y en plena crisis económica, Cáritas Andalucía alerta del constante crecimiento de personas sin hogar. Hoy se conmemora el Día Nacional de los Sin Techo. Esta organización hace un llamamiento para que no se agrave la situación de estas personas con trabas burocráticas sembradas por las administraciones públicas. Los datos hablan por sí mismos. Más de 7.500 personas han sido atendidas por Cáritas Andalucía en el pasado año. Los problemas de la crisis hacen mella en muchos andaluces que no pueden acceder a una vivienda digna. Son datos facilitados por la ONG Cáritas Andalucía. Hoy se conmemora el Día Nacional de los Sin Techo con el lema "Todos somos ciudadanos, nadie sin hogar". Por este motivo, la entidad quiere poner de relieve la fuerte exclusión social que viven estas personas en la comunidad y en España. Pero la realidad va más allá. La responsable del área de inclusión social, Gloria Rivas, advierte que lo duro está por venir, ya que debido a la crisis se agotan las prestaciones sociales. Están apareciendo personas que se encontraban en situación prácticamente normal, ¿no?, que dependen de un trabajo o que las dos personas trabajan, y es verdad que si las situaciones de paro están empezando a prolongarse, estas personas están siendo atendidas en Cáritas. Cáritas anima con esta campaña al empadronamiento de las personas sin hogar. Y es que de este modo permitiría el acceso a servicios básicos como la obtención de la tarjeta sanitaria o el abono del transporte público. Las personas atendidas por esta organización son mayoritariamente hombres con una edad media de 45 años. Según Rivas, la causa principal que lleva a una persona a vivir en la calle es lamentablemente la pérdida de empleo y la ruptura de matrimonios. Lo cierto es que cada vez más jóvenes inmigrantes padecen esta situación. Cáritas Andaluzas cuenta con 23 centros distribuidos en casas de acogida, pisos tutelados o centros de día. Desde la entidad, su vicepresidente Juan de los Ríos pide a las administraciones públicas la creación de un pacto de Estado por la inclusión social y el desarrollo de la ley en Andalucía, que aún está paralizada. Queremos también solicitarle a ellos que presten un poquitín de atención y que colaboren con nosotros también en este tema. Esto no se le pide solo a las administraciones para que aporten, etcétera, etcétera. Esto se le pide a todos los ciudadanos para que nos concienciemos de que todos podemos hacer algo por estas personas que están en la calle. España celebra el próximo domingo el Día Nacional de los Sin Techo. A nivel nacional, unas 30.000 personas vivían en la calle en 2010. Lo más llamativo es que de todos ellos, el 71% llevan consigo todo lo que poseen.